Dentro de todas las cosas que sumaron a la construcción o a la formación de Comprando América, creo que la razón principal por la que iniciamos este grupo es querer hacer una comunidad que girara en torno al emprendimiento por medio de adquisiciones de negocios. Creo que adquirir negocios es una de las formas más confiables de generar riqueza y patrimonio, hablando en específico en el entorno de Estados Unidos. Pero dicho esto, tengo que también aclarar que el emprendimiento por adquisición sigue siendo una apuesta con riesgos. Y es muy simple, si no fuera así, todo el mundo estaría comprando empresas. Pero que exista riesgo no significa que las adquisiciones sean malas inversiones. El riesgo en inversiones y en negocios no se elimina, se gestiona. Saber identificarlo y gestionarlo antes y después del cierre de la adquisición de un negocio es lo que nos va a permitir alcanzar nuestras metas como compradores, mientras a la vez estamos minimizando las posibles pérdidas en ese proceso. Es por esta razón que hoy quiero hablarte sobre el riesgo en las adquisiciones. Quiero abordar el cómo se presenta este riesgo, cómo podemos mitigarlo para maximizar nuestro éxito en el proceso de adquisiciones como comprador o como emprendedor por adquisiciones, que es también un nuevo término que queremos acuñar. Primero vamos a analizar la naturaleza de los riesgos en las adquisiciones. Y bajándolo a conceptos, podemos decir que el riesgo en los negocios, dicho de forma simple, es una combinación de factores controlables e incontrolables que pueden influir en el éxito o en el fracaso de una adquisición. Entonces, podemos entender que asumir riesgos termina siendo parte del juego. Emprendedores e inversionistas aceptan el riesgo que adquieren al iniciar un negocio o al comprar un negocio, siempre con la esperanza de obtener una recompensa. A mayor riesgo, mayor resultado, se dice por ahí. Entonces, siempre tenemos que entender que estamos corriendo riesgos. Y como compradores, cuando asumimos un riesgo, lo hacemos con la expectativa de lograr un retorno superior al promedio, superior a las tasas que me generaría una inversión pasiva y segura. O por lo menos buscamos asegurar un margen de seguridad ante lo que podríamos perder. El reto en la gestión de riesgos y en la gestión de un negocio en general es que los resultados pues terminan siendo impredecibles. Y lo podemos ver si hiciéramos el ejercicio en donde dos compradores enfrentan el mismo nivel de riesgo. Podemos ver que uno salga triunfante, salga avante de esa lucha contra el riesgo, mientras el otro en un mismo escenario puede fracasar. Y la diferencia no es si uno es más torpe o más brillante que el otro. Pueden ser los factores externos que están fuera de su control los que hagan la diferencia. Y lamentablemente solemos medir a la gente solo por resultados. Nos hemos vuelto una sociedad muy resultadista, cuando no, debemos analizar y debe ser válido tomar en cuenta también que siempre hay factores externos que juegan. También juega la suerte, también juegan las condiciones del mercado, por más o menos preparado que estés. Warren Buffett tenía esta frase que, dejen recuerdo cómo lo decía. Dice Warren Buffett que cuando la marea baja, descubres quién estaba nadando desnudo. Y esto, aplicado al contexto de las adquisiciones de negocios, significa que el riesgo no siempre se ve, pero tarde o temprano los eventos, las situaciones, el paso del tiempo los van a sacar a la luz. Y más allá de sacarlos a la luz, nos van a revelar si estos riesgos fueron bien gestionados o no. Después de esta introducción me gustaría comenzar a hablar de los tipos de riesgo que hay en una adquisición de negocio. En el mundo empresarial podríamos tipificar los riesgos en 4 principales tipos. Primero está el riesgo estratégico, que ocurre cuando un negocio se aleja de su plan original, afectando su capacidad de alcanzar objetivos. Y bueno, si en tu negocio tú no estás implementando una estrategia, entonces esa es tu manera de abordar este riesgo estratégico. Segundo, tenemos el riesgo de cumplimiento, el riesgo de compliance. Sobre todo, este tipo de riesgo es muy presente en industrias que están fuertemente reguladas, sobre todo en el entorno americano, que muchas industrias están fuertemente reguladas: la industria financiera, la industria alimenticia, la industria de salud, la industria energética, las industrias de manufactura en cuestiones de vehículos, por ejemplo, son muy reguladas.
y pues evidentemente un incumplimiento o una falla ante este riesgo de cumplimiento pues puede ser muy grave para el negocio. Tercero, tenemos el riesgo operativo, que se da cuando las operaciones diarias fallan. Creo que esto es muy fácil de explicar y más fácil de que te identifiques independientemente de la industria en la que estés, porque ya sea que sea un proceso débil o errores humanos, una mala gestión, un mal liderazgo, una mala administración, pues estamos corriendo siempre este riesgo operativo en un negocio. Y por último, sobre todo en un entorno como el americano, donde la cuestión de marca juega mucho, jugamos también con un riesgo reputacional. Sabemos que para cualquier marca, para cualquier negocio y para cualquier empresa, una mala reputación, sin importar el motivo, puede y suele alejar clientes y deteriorar la lealtad de la marca. Y esto pues toma más relevancia en un entorno tan competitivo como el americano. Después podemos pasar a los riesgos específicos en las adquisiciones, porque además de los riesgos anteriores, hay riesgos únicos que enfrentan los compradores al adquirir un negocio. El principal riesgo es el de transferibilidad, que es el primero al que nos enfrentamos, y este tiene que ver con la facilidad con la que el negocio puede transferirse del vendedor al comprador. Cuanto más llave en mano sea esta transferencia del negocio, pues menor es el riesgo. El segundo tiene que ver con la estabilidad financiera. Un negocio con una buena rentabilidad y modelos estables, que sean, por ejemplo, ingresos recurrentes que los vuelven predecibles, pues resisten mucho mejor la turbulencia de la transición. Hemos visto casos de negocios en los que durante la compra se siguen gestionando contratos que digamos ya tienen ingresos asegurados para el futuro inmediato, y esto facilita mucho, como bien lo mencionamos, la turbulencia de la transición. El tercer riesgo específico en las adquisiciones tiene que ver con la baja concentración. Debemos evitar depender de un solo producto o proveedor clave, porque esto nos va a permitir reducir el riesgo en la transición, ya que si hablamos de clientes clave o productos clave, siempre corremos este riesgo particular de que si se rompe esa relación, pues bueno, ya se imaginarán que genera un problema más, aparte de los que ya tienes que enfrentar en el momento de la transición. El cuarto riesgo tiene que ver con la organización del personal. Hemos insistido mucho en los riesgos que corremos en esta transferencia. No todo tiene que ver con clientes y con ingresos. Está la gente que opera el negocio, sobre todo nosotros que apelamos a no adquirir autoempleos. Y en este caso, tener demasiados empleados, tener muy pocos empleados o tener los empleados incorrectos en un negocio que estás adquiriendo, pues suele ser un problema que hay que saber detectar. Y por lo general, los mejores compradores que hemos visto suelen evaluar este riesgo desde muy al principio de que van y conocen el negocio, desde mucho antes de hacer el due diligence. Por último, tenemos los riesgos de la estructura del trato, que esto es un tema muy amplio, es un espectro demasiado robusto para analizar, pero básicamente podemos definirlo como la forma en la que se financia y se estructura el acuerdo, ya sea por medio de créditos, pagos iniciales, financiamiento del vendedor, earnouts, que normalmente no es solo uno de estos, sino que es la mezcla de todo esto, pero la estructura define si habrá flujo de caja desde el día 1 o una pérdida sostenida a largo plazo. Aquí prácticamente es muy difícil definir si una compra fue una buena compra o una mala compra si no analizamos la estructura del trato, porque tú y yo podemos ir a adquirir un negocio que a grandes rasgos se percibe como de mucho riesgo, pero si en la estructura del trato variabilizamos mucho y nos acompaña el vendedor en ese riesgo, pues al final no es tan mal trato. Y podemos comprar un negocio que es muy bueno, pero una mala estructura de trato donde combinamos de mala manera créditos con tasas altas, con pagos iniciales altos, con un financiamiento del vendedor muy bajo y con un programa de earnouts muy alto, pues prácticamente no solo el vendedor nos vendió su negocio, sino que se quedó exprimiendo nuestro trabajo después de irse, ¿no? Entonces todo está, a nosotros nos gusta decir que todo está y todo se define, y la verdadera manera de evaluar si un trato fue un buen trato es dándole muchas vueltas y mucho análisis, tirándole mucha bola a esta parte de la estructura del trato. Y ya que estamos hablando de evaluación de riesgos en adquisiciones, normalmente el riesgo puede ir por uno de los siguientes dos caminos: o el riesgo es muy bueno o el riesgo es muy malo. El riesgo con volatilidad puede acabar en desastre. El riesgo con un viento a favor puede llevarte al éxito total.
Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver cómo puede ser muy bueno o muy malo. Y por eso cuando evaluamos una oportunidad en adquisiciones, creo que podemos partir de hacernos las dos preguntas que invitamos a la gente a hacerse, incluso cuando arrancan un negocio. Esto no necesariamente tiene que ser con adquisiciones, que es cuáles son los posibles escenarios que se pueden dar con este negocio y ¿cuál es la posibilidad de que estos ocurran? Porque generalmente los resultados siguen, si nosotros los trazáramos en un gráfico, pues tendrían que seguir una curva de campana. El 80% de los resultados que seamos capaces de evaluar van a estar dentro de un rango razonable alrededor del promedio, y nuestro trabajo y el verdadero trabajo difícil y de un savvy investor, como dicen, un savvy buyer, un comprador sabio, va a ser en detectar si los extremos, ya sea los extremos muy buenos o los extremos muy malos, están lo suficientemente controlados o preparados de tu parte. Normalmente basamos nuestras expectativas en lo que probablemente ocurra en el futuro cercano o mediano plazo, pero siempre pueden suceder las excepciones. Nassim Taleb habla mucho de eso. De nuevo, las excepciones pueden ser tanto positivas como negativas. Hemos visto eventos extraordinarios a lo largo de este siglo, los famosos llamados cisnes negros, la crisis del 2008, la pandemia del COVID, que rompen por completo las expectativas y suelen provocar caídas drásticas, burbujas insostenibles, eventos de ampliación de la masa monetaria, latigazos en los mercados financieros. Entonces son una serie de factores que empiezan a tener repercusiones, nos guste o no, mayores o menores en nuestros negocios, y por eso decimos que la forma correcta de abordar el riesgo es recordar que el riesgo no se evita. Como lo dijimos al principio, el riesgo no se evita, el riesgo se gestiona, y vivir con un exceso de cautela para evitar todo lo negativo limitará tu éxito. Se dice también en inversiones que el mayor riesgo a la hora de invertir es el no invertir, sobre todo en un entorno donde tenemos una tan agresiva ampliación de la masa monetaria y donde tenemos una tan alta inflación, y hablo de la inflación real, la que vemos día con día, no la que falsamente declaran y malamente calculan y van eliminando indicadores para maquillarla. Yo no estoy hablando de la inflación maquillada, estoy hablando de la inflación real. Y si no, pregúntate cuánto costaron tus vacaciones hace 5 años contra este año. ¿Cuánto costaron los boletos de avión? ¿Cuánto te costaba hacer el súper, llenar la gasolina, comprar un auto nuevo, invertir en un negocio? Todo está elevado y no podemos negar que vivimos en un entorno hiperinflacionario. Que también cuando hablamos de evaluar los escenarios negativos, existe el riesgo contrario, que es obsesionarnos con los escenarios extremos positivos, ser demasiado optimistas. Y esto, pues, evidentemente tampoco es saludable, es mucho más fácil de explicar, porque si lo haces puede que estés actuando desde la codicia, desde la avaricia, que no son indicadores sanos cuando hablamos de realizar inversiones. No podemos invertir en algo y manejar esa inversión con expectativas poco realistas y con decisiones impulsivas. Dicho todo esto, ustedes como compradores, como emprendedores de adquisiciones, solo van a poder alcanzar sus metas en la adquisición de negocios en Estados Unidos cuando asuman sus riesgos calculados, y que estos riesgos calculados sean riesgos que otros prefieren evitar. Desde los finales de los 90 se viene estudiando la cuestión del análisis de riesgo en negocios, y los datos indican que quienes abrazan el riesgo de forma estratégica son los que logran el éxito empresarial a largo plazo, que en pocas palabras podríamos decir que no debes inflar ni minimizar el riesgo. Tampoco debemos correr hacia él, pero tampoco debemos huir de él. Lo que debemos hacer es identificar todos los riesgos en una adquisición potencial y crear estrategias de manera continua para mitigarlos y para superarlos. Ahora que entendemos cómo debemos enfrentar el riesgo, la siguiente pregunta es ¿cómo lo gestionamos de manera eficaz? Se dice que hay 3 elementos clave para gestionar y para mitigar
y mitigar, el riesgo en el siguiente orden. El número 1 es aportar valor en el negocio que adquirimos. El número 2 es aprovechar los recursos que ya tenemos en ese negocio. Y el número 3 es apilar los activos, ya sean tangibles o intangibles del negocio. Y los vamos a ir analizando uno por uno. Primero, aportar valor. Independientemente del camino que tomes, ya sea un empleo, una habilidad altamente especializada o un emprendimiento, el objetivo fundamental como persona debe ser, en el mundo profesional, siempre crear valor. De manera esencial podríamos decir que tenemos que dejar el negocio, nuestro puesto y nuestra participación mejor de lo que la encontramos. Aportar valor es la base para mitigar el riesgo en una adquisición. Existen diferentes maneras de hacerlo que las vamos a analizar más adelante. Es parte de lo que explicamos y desarrollamos en nuestro programa Comprando América. Pero es importante resaltar que la capacidad de agregar valor siempre depende de uno mismo y de encontrar un negocio que realmente encaje con nosotros, que realmente valga en nuestras manos. Nosotros en Comprando América hablamos de 3 A's a la hora de aportar valor en un negocio. La A de actitud, la A de aptitud y la A de acción. Cuando alineamos la actitud, la capacidad y la acción con una oportunidad de negocio específica, estamos efectivamente comprando un negocio hecho a nuestra medida. Uno en el que podemos aportar valor de manera significativa, en el que otros compradores no podrían, que ahí ya estamos hablando de diferenciación. ¿Y por qué no podrían aportar valor de la manera que tú puedes? Porque simplemente no son tú. Que también Cody Sánchez a esto le ha llamado la zona de genialidad. Ya que establecimos esta base sólida para aportar valor al negocio, el siguiente paso está en ampliar ese valor a través del apalancamiento. Estamos hablando de multiplicar el impacto de nuestro esfuerzo utilizando recursos externos, ya sea capital, tecnología, personas, procesos, para que el negocio crezca más de lo que puede crecer por sí mismo. Para muchos será una obviedad que hablemos de apalancamiento a la hora de que discutamos el tema de negocios, pero es importante resaltarlo y apegarlo a este primer sistema de aportación de valor. El segundo punto es el aprovechamiento de los recursos, que tiene que ver con lo que cerré, la cuestión del apalancamiento. Y aquí cito a la famosa frase de Arquímedes, que un día dijo, y por lo menos se le acuña a él: dame una palanca y un punto de apoyo y moveré al mundo. El apalancamiento nos va a permitir en la adquisición de negocios amplificar nuestro impacto más allá de lo que podríamos lograr por nosotros mismos. A lo mejor para algunos es obvio, pero toco el tema del apalancamiento porque quiero hablar de 3 tipos de apalancamiento clave que buscamos explotar a la hora de adquirir un negocio. El primero es el dinero de otras personas, ya sea inversionistas, préstamos bancarios, deuda privada, algún préstamo familiar. El segundo es el tiempo de otras personas, y aquí es muy sencillo de explicar: asistentes, equipo, directores, gerentes, administradores, contratistas, que nos ayudan a crecer nuestro negocio, a aumentar la productividad, a aumentar nuestro alcance. Y el tercero son los activos de otras personas, que este es el más complejo de todos, pero hablamos de utilizar la propiedad intelectual de otros, listas de correos, generar alianzas que valgan la pena, aprovechar plataformas de mercado de otras empresas, otras estructuras que ya están establecidas para amplificar nuestro alcance, que esto es un poquito más difícil de hacer. Y con esto me paso al tercer punto, que es apilar activos. La tercera parte para compensar el riesgo en adquisiciones es empezar a apilar los activos sobre la base que ya construiste al generar valor y al apalancar el tiempo, el dinero y los activos de otros. Esto lo podemos hacer adquiriendo recursos valiosos que aumentan su valor con el tiempo, que es prácticamente la definición de un activo. Y estos activos, ¿cómo nos van a ayudar? Primero, nos van a resolver problemas, nos van a permitir crear nuevos productos y nuevos servicios que resuelven necesidades y que construyen un negocio en torno a las mismas soluciones, que, dicho en otras palabras, es la manera en la que vamos a ir a venderle más a los clientes actuales o alcanzar a nuevos clientes. En este mismo ejercicio de apilar activos tenemos que trabajar muy bien la estrategia de la creación de propiedad intelectual, que es otro tema en el que hemos profundizado y seguimos profundizando en nuestro programa de Comprando América. Hemos incluso discutido casos en los que la propiedad intelectual justifica toda la adquisición de un negocio.
Porque cuando los negocios desarrollan propiedad intelectual, pues están reforzando la defensa de la empresa al consolidar identidad de marca, software, procesos, y prácticamente empiezas a crear activos únicos difíciles de replicar, que además en un país como Estados Unidos, con ese Estado de Derecho y esa protección al empresario, pues son mucho más garantía que en otros países de Latinoamérica. Y cuando hablamos de apilar activos, es también salirnos un poquito del obvio y los problemas que nos resuelven los activos y la propiedad intelectual, sino escalar y pensar fuera de la caja en el sentido de buscar adquirir activos adicionales. Básicamente que parte de la estrategia de crecimiento de la empresa sea adquiriendo nuevos negocios, por ejemplo, que es una estrategia que estamos por implementar en una adquisición, que es después hacer este bundle donde empiezas a comprar a más competidores y te vuelves más atractivo para una posible salida con private equity, que es el bien conocido crecimiento por adquisición. Hablamos de también plantear los negocios buscando adquirir los bienes raíces que vienen involucrados, no siempre irnos a rentar. Hay un ejercicio distinto y hay otra manera de apalancarte ahí, pero también es importante y forma parte del mismo ejercicio de apilar los activos. Y por último, es importante mencionarles que estos pasos están bajo nuestro control. Sí, además de estar bajo nuestro control, son fundamentales, son indispensables para mitigar los riesgos en adquisiciones, porque tú como comprador, tú como CEO, generas valor al concretar acuerdos, al detectar oportunidades, al encontrar formas de ofrecer mejores productos y servicios a tus clientes, al apalancar el dinero, al apalancarte del tiempo, al apalancarte del conocimiento de otros. Es la manera en la que vamos a escalar un negocio y vamos a mejorar en nuestro proceso de volvernos compradores y emprendedores de adquisiciones. Por último, vamos a analizar rápidamente las fuerzas externas que, como bien lo mencionamos, son impredecibles. Por ejemplo, se me viene a la cabeza las fluctuaciones económicas, los eventos cisne negro, las crisis, las pandemias, que pueden representar y representan siempre riesgos fuera de nuestro control. En estos meses que llevamos analizando las adquisiciones en Estados Unidos, pues hemos presenciado dos grandes eventos: la transición de la guerra comercial que viene manejando Trump y también el conflicto en Ucrania, que bueno, ya es más un conflicto global y una amenaza de guerra mundial. Y después de ver estos eventos hemos llegado a la conclusión de que si nos mantenemos bajo esta línea de seguir aportando valor, de seguir apalancando recursos y de seguir apilando activos, podemos mantenernos bajo esta línea de mitigar esos riesgos externos. Quizás no en el corto y mediano plazo, pero sí a largo plazo. Estamos haciendo una especie de cobertura, una especie de hedge. ¿Cuánto afecta el mercado externo a nuestro negocio? Sí va a depender mucho de qué tan bien implementemos estas tres estrategias para mitigar el riesgo. Y siempre es importante cruzar el factor clave, que es el tiempo. A lo largo de años de estudio del desempeño de emprendedores y de personas que hacen adquisiciones de negocio, hemos visto que a pesar de los tropiezos, quienes se mantuvieron en el largo plazo fueron aquellos que se enfocaron en sus competencias clave a nivel personal y a nivel negocio, y que de manera constante supieron detectar y aprovechar las oportunidades que iba abriendo los diferentes entornos de mercado. Por eso decimos que la estrategia definitiva para gestionar riesgo y alcanzar un éxito a largo plazo, que es lo que buscamos, se puede resumir con una fórmula simple, que es esfuerzo más tiempo es igual a control de riesgo. Este control de riesgo lo necesitamos para navegar las incertidumbres del mercado externo mientras nos concentramos en nuestra capacidad de generar valor a lo largo del tiempo. Ahora lo voy a decir de manera más directa. Debes trabajar con intensidad cada día de tu proceso de adquisición de un negocio. Lo hemos dicho, esto no es un ejercicio pasivo y no es un ejercicio fácil, pero siempre y cuando usemos todo lo que tenemos a nuestro alcance de manera estratégica, puede ser algo que, como dicen mis amigos americanos, life changing. Puede ser algo que a nivel patrimonial, personal y profesional dé un giro completo para nuestras vidas. Porque aunque el riesgo en una adquisición
de negocio es inevitable, que comprendamos su naturaleza y que comprendamos cómo gestionarlo estratégicamente a través, y voy a sonar como disco rayado, de la creación de valor, del apalancamiento y de la acumulación de activos, es lo que nos va a llevar a un crecimiento sostenido y a un éxito real, lo que sea que eso signifique para ti, para tu proyecto de vida y para tu proyecto profesional. Y por eso te quiero invitar a Comprando América. Si tú estás listo para adquirir un negocio en los siguientes 12 meses, Comprando América es tu primer paso. Mándanos un mensaje, únete a una llamada de filtrado para que conozcas el programa, para que sepas si puedes ser participante o no, si calificas en los criterios que buscamos entre los miembros del programa. Y vamos de la mano a Comprar América. Seguimos.